el de Halley. Son bien raros, miren estos. ¿Cuál es el frecuente? El del testículo. Y le sigue el del epididimo. Acá tenemos una torsión de las apéndices. Pico de incidencia es en los jovencitos, 10 a 14 años. Clínica, dolor testicular, instalación brusca sin afectación del estado general. O sea, solo hay dolor. En fases iniciales es posible palpar el apéndice torsionado por transiluminación, un nódulo azulado o gota azul. Como le digo, esto es difícil. Transcurridas unas horas aparece un hidrocele reaccional. O sea, sale un líquido inflamatorio que distiende más el hemiescroto comprometido. Y un escroto inflamado que dificulta la palpación, siendo el diagnóstico mucho más difícil. Entonces, miren, ahí se ve el puntito azul. Dice que lo ve, no sé, ahí peor, pero no. Acá estaría el punto azul, en la parte superior del testículo. Este es el testículo, la parte superior se ve más azulada. Ese sería el apéndice isquémica torcida, el apéndice. Ahí está, miren cómo se tuerce una torsión de la hidrátil morgánica. Normalmente está así la hidrátil, pero gira sobre su eje y se necrosa la parte distal. Ahí está, mira, unidad de hemorgánica. Acá está el epidídimo y el testículo, ¿no? Entonces aquí no se debe entrar a operar. El hecho que operemos una torsión de apéndice testicular es un mal diagnóstico. No debieron, porque estas ceden con tratamiento antiinflamatorio y reposo. Y para el dolor, hielo o bolsas de agua helada. Aparte de los AINES que puedes usar, paracetamol y el reposo, ¿no? Entonces ya si ya metiste la pata, como se dice, y lo has abierto, ¿qué haces con eso? Nomás le pones carterio acá, se va a decir. Pero no se debió operar este paciente. Esto cede con antiinflamatorio, reposo y hielo tópico local. Tratamiento es médico, no es quirúrgico. Reposo, analgésicos hasta la ausencia del dolor. Generalmente el dolor se ve 4 días. La epididimoorquitis. O sea, esto ya es proceso inflamatorio e infeccioso. La epididimoorquitis, esta es, por decir, una denominación académica, ¿no? Porque van a ver ustedes en algún momento que hay denominaciones que no son necesariamente académicas. Por ejemplo, van a escuchar la palabra orcoepididimitis. Orquio en todo caso, ¿no? La palabra podría aceptarse que diga orquioepididimitis, pero no orco con ORCO, no. En ningún lado se debe permitir. Entonces, la epididimoorquitis está mucho mejor. Es la complicación más frecuente de la infección por paperas en el varón adulto. Se caracteriza frecuentemente por la aparición repentina de fiebre y dolor testicular intenso acompañado de hinchazón y eritema del escroto. En forma sencilla, ¿qué es lo que debemos saber de las orquioepididimitis? No de las orcoepididimitis, sino las orquioepididimitis. Todas las orquioepididimitis que se presentan en niños son virales. Y las que se presentan ya no tan niñitos, en mayores, por decir 16, 18 años, hasta los 40, 45, son generalmente bacterianas con ingreso por la uretra.
o sea, son venéreas, son de ingreso venéreo, o sea, por contacto sexual. Ahí tenemos las orquiepididimitis por gonococo, por clamidia, por estafilo y por otras bacterias atípicas, ¿no? Ureaplasma, ¿no? Pero entran por la uretra. Estas entran por la uretra, dan una uretritis que generalmente, para mala suerte, dan uretritis oligosintomáticas. O sea que no le causa mucha molestia. Dice, bueno, me molesta un poquito, se baña más, pero la bacteria está presente y empieza una migración a través de la uretra, el deferente llega al epidídimo y al testículo. Eso generalmente es una complicación tardía, mediata, de una uretritis no diagnosticada o no tratada o maltratada. ¿Ya? Y desgraciadamente, estas orquiepididimitis de ingreso venéreo son la primera causa de infertilidad en el varón. Se produce infertilidad. Acá tenemos, este es otro, este es terrible. Esa imagen, espero que nunca la vean. Es la gangrena Fournier. Es la fascitis necrotizante del perineo. Gangrena Fournier puede afectar el escroto. Hay veces generalmente se inicia por el escroto. Se inicia con un dolor intenso, da fiebre y puede propagarse rápidamente y generalmente evoluciona en una sepsis en un plazo rápido. Entonces lo que hay que hacer cuando nosotros vemos, y al examen clínico podemos por estas zonas circundantes, podemos sentir crepitación. O sea, en la ecografía también van a ver aire. ¿Por qué? Porque son anaerobios los que producen esto. No es una sola bacteria, son múltiples bacterias anaeróbicas que producen esta infección, que desgraciadamente es muy agresiva y puede tener éxitos letales. Puede matar. Actualmente, con todos los adelantos que hay en terapéutica antibiótica, con todo lo que tenemos avances en el manejo de la sepsis, un 20-30% necesariamente va a la mortalidad, haciendo un buen manejo del caso. El manejo básicamente es sacar en sala de operaciones todo el tejido necrótico y buscar zonas expansivas. O sea, no solo sacar esta parte negra, sino ampliar y empezar a buscar por las aponeurosis circundantes y sacar todo lo que veo medio raro, le cambio el color para hacer las cosas. Y hay que hacerlo en sala porque duele, pues todavía el paciente no está en sepsis, tiene sensibilidad. Y si antes lo hacíamos, ese es realmente un sentimiento de culpa que tenemos nosotros. Como este paciente no lo quieren aceptar en sala, antes era peor. Veían eso, sabían que es gangrena esto. Decían, teníamos que hacerlo nosotros ahí en su cama. Infiltrábamos, es verdad, pero no lográbamos hacer una limpieza, una limpieza avanzada de todos los tejidos necróticos. Sacábamos lo que podíamos, porque el paciente, a pesar que infiltrábamos, se quejaba. Ahora no. Ahora el protocolo dice que es obligatorio que interdiario entrar a sala, sacar tejido desvitalizado. Y tienen que aceptar a los anestesiólogos, porque si no, no quieres, ponlo ahí, pues.
es obligatorio, porque está dentro de todos los protocolos del manejo del Fournier el ingreso interdiario a limpieza de tejidos desvitalizados. Aparte de todos los antibióticos que le están poniendo, ¿no? Todas las sustancias vasoactivas, porque hacen sepsis. Bien, eso nomás para mencionarlo, ¿no? Para que le tengan respeto a ese tipo de lesiones. El hidrocele es el aumento del volumen de uno o ambos semiescrotos por acúmulo de líquido sedoso amarillento en la cavidad vaginal. Ya saben, cuando hablamos cavidad vaginal, ¿cuál es? Pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos se caracterizan por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Aquí lo vamos a ver. Puede cambiar de tamaño con los esfuerzos. O sea, el niñito cuando llora o cuando hace caquita o cuando hace pichi, se hincha su escroto. Se hace evidente el hidrocele. ¿Por qué? Porque el líquido de la cavidad, normalmente hay líquido en la cavidad abdominal, no es mucho, pero puede haber unos 5 centímetros, porque eso se va al escroto y se hincha. ¿Ya? Esto hay que saber. La mayoría, o sea, puede cambiar de tamaño con los esfuerzos y la postura, ¿no? La mayoría cierra antes del primer año de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es grave, porque las mamás siempre están pendientes del bebé y ellas se dan cuenta que se le hincha el intestino y va y consulta, hay veces al mes o a los 2 meses. Y ellas quieren que solucionen el problema, entonces hay que darles tranquilidad y decirle que hay una probabilidad altísima de que eso regresione, o sea, que se cierre el conducto peritoneo vaginal y que no haya esa alimentación que produce el hidrocele. Eso a veces es difícil que entienda o no quieren entender madres ansiosas así. Y van y consultan a otro y de repente el otro dice, sí, es un hidrocele congénito, hay que operarlo. Pero ustedes deben basarse en esto, que la mayoría cierran antes del primer año de edad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nunca hay que operar a un niñito antes del año, no hay que ser malos. ¿Ya? Y además porque eso está en protocolos también. Ahora todos nos guiamos por guías de práctica clínica. Y todo esto está escrito, esto no está. Si tú operas eso, te pueden demandar. Y así haya quedado bien el niño, te demandan por qué lo operó antes del año. ¿Dónde está su guía? ¿Con qué seguido usted? ¿Ya? Pero hay gente que lo hace. No hace poco, pero hace un tiempito llegó un pacientito y lo perdí y después llegó ya. Sí, me lo operó, usted no lo quiso operar. Los adquiridos pueden ser secundarios a traumatismo local. Estos son los orquiepididimitis, neoplasia testicular o idiopáticos. Estos últimos son los más frecuentes, los idiopáticos. Idiopático es cuando no sabemos cuál es la causa. Tú ya saben que esa palabrita incluye la ignorancia del médico, ¿no? Entonces, idiopático. Miren aquí en este esquema, esta es la cavidad peritoneal. Habíamos dicho que hay líquido, ¿no es cierto? Pero no es mucho. Este es el conducto peritoneo vaginal, pero aquí este proceso vaginal se cerró. Normalmente se debe cerrar hasta abajo, al inicio de la cavidad vaginal. Solo que acá la cavidad vaginal se ha llenado de líquido y acá hubo cierre de este conducto peritoneo vaginal. Entonces, este es el hidrocele del adulto. El hidrocele del niño es cuando hay persistencia, el líquido de la cavidad intraabdominal se viene a la cavidad vaginal. Ese es el hidrocele del niño. Pero el hidrocele de adulto es cuando no se cerró totalmente este conducto peritoneo vaginal y empezó a haber acúmulo de líquido en la cavidad vaginal. ¿Ya? Entonces, normalmente para que haya acúmulo, como es idiopático, no sabemos
cuál es la causa, ¿no? Pero se le relaciona con microtraumatismos. Y efectivamente, más se ve en aquellos que han tenido en su vida microtraumatismos a nivel escrotal, testicular. Por decir, los que cabalgan, han cabalgado desde los, creo que en las zonas así rurales, cabalgan desde los 12, 14 años. Entonces ellos tendrían mayor probabilidad. También los que hacen motocross o los que hacen ciclismo de competencia o de montaña, están 8 horas ahí subiendo. Entonces ellos hay inflamación en la zona escrotal y podrían ser más proclives a tener el hidrocele del adulto. Entonces acá, para que vean, miren, normal está acá. ¿Cuál es el conducto peritoneo vaginal? Es este de acá, no es el azul. Como río no es. Es este de acá. Este es el conducto marroncito. Este es el conducto peritoneo vaginal. Ese normalmente se debe cerrar y queda como un ligamento. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el niño? Acá está en el niño. Este conductito que acá está como una cuerdita marroncita, por ahí, ¿no? Acá no cerró y es una comunicación anómala entre la cavidad abdominal y la cavidad vaginal. Este es el hidrocele del niño. Y en el adulto es cuando se ha cerrado el conducto peritoneo vaginal, pero acá hay persistencia de un poquito de este conducto. Puede suceder esto. Y aquí se forma, aquí hay una persistencia parcial. Esto no se opera generalmente porque no da síntomas de esto. Son hallazgos. ¿Ya? Pero vamos a ver cuándo es en el adulto. No comunicante, acá estamos. Normal es que este proceso vaginal se cierra, ¿no? No hay comunicación entre cavidad abdominal y cavidad vaginal. En el hidrocele del adulto no comunicante, el proceso vaginal se cerró, pero hay un acúmulo de líquido en el proceso de la cavidad vaginal. Este es el hidrocele idiopático del adulto. ¿Ya? Y en el niño, pues ya es la persistencia, ya es más fácil acá hacer la persistencia del conducto peritoneo vaginal o proceso vaginal abierto. Aquí tenemos el hidrocele del adulto. Acumulación de líquido entre las túnicas visceral, la ruginia y parietal vaginal del testículo. En realidad las dos son vaginales, ¿no? Vaginal visceral, que sería la que está en contacto con la ruginia, y la otra que es la parietal, ¿no? Entonces ahí está el acúmulo anómalo de líquido. Cuadro clínico: el escroto aumentado de tamaño, piriforme, adopta una forma piriforme, ausencia de dolor, no duele el hidrocele. El testículo está desplazado hacia abajo y es difícil palparlo. Es una de las características. Está en tensión el escroto y no puedes palpar el testículo, es decir, aquí está el testículo. No se puede. El diagnóstico es clínico, o sea, no es necesario hacer ecografía. El diagnóstico es clínico y lo que sí hay que tener es una linterna potente para hacerle transiluminación, la cual debe ser positiva. Y el que hace buen diagnóstico súper preciso es la ecografía, ¿no? Ahí tenemos la transiluminación, miren, es positiva, o sea, es líquido, está ahí. Acá la ecografía, contenido anecoico que rodea el testículo, se ve el testículo.
Acá tenemos la transiluminación, acá la ecografía. Acá tenemos, miren cómo puede haber un hidrocele tan grande que llega hasta la rodilla. Acá un hidrocele del adulto, hidrocele, acá parece hidrocele bilateral, hidrocele bilaterales. Aquí la transiluminación positiva. Tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. En los congénitos, o sea, en los hidroceles congénitos del niño, se aborda vía inguinal. Se tiene que ligar, se hace una apertura inguinal y se busca el conducto peritoneo vaginal. Es fácil detectarlo el conducto porque nosotros le apretamos la barriguita al niño y se dilata, se forma como un fideo y después dejan de apretar y el fideito se seca. Vuelve a empujar, se activa. Y secan ese conducto y lo ligan y es toda la cirugía. En cambio, el hidrocele del adulto, el abordaje es escrotal. Hay que hacer una incisión transversa en el hemiscroto comprometido y se realiza la resección. O sea, la túnica vaginal tienes que resecarla porque si no va a seguir produciendo líquido inflamatorio. Para que haya acúmulo de líquido tiene que haber un desbalance entre la producción y la reabsorción. ¿Ya? Si se produce mucho y se reabsorbe poco, se acumula el hidrocele. Entonces que tú de alguna manera tienes que esa membrana resecarla, la vaginal, para que no haya nuevamente acúmulo. Porque si tú nomás, supongamos, esto se ha visto antiguamente en las zonas rurales, el técnico lo que hacía del centro de salud, le vaciaba con una aguja. Aparte del riesgo de meter infección, está contraindicado, de meter infección, entonces no se atacaba cuál es la fisiopatología del mal. Y al día de los 2 días estaba lleno otra vez. Entonces, no, esa no es la solución quirúrgica. La solución quirúrgica definitiva es quirúrgica y es la resección de la vaginal exuberante que está de más y con una eversión para que no haya formación de colección. Y aquí van a ver. Con eversión de la vaginal. Eversión quiere decir que ya no hay posibilidad de que haya un continente. ¿Por qué? Porque le he resecado y le he ligado por atrás. No hay cómo se acumule líquido. Acá tenemos, así sale el líquido, parece orina. María, claro. Esa es la vaginal. Esta es la operación en el niño es bienguinal. En el adulto es escrotal, así escrotal. Aquí ahí está la bolsa del hidrocele, se reseca y aquí estos puntos rojitos se recorta el exceso de la vaginal y se vierte, se liga para atrás, miren, se vierte. Esa es la técnica quirúrgica del hidrocele. Los quistes de cordón es otra patología, pero que no tiene mayor significado. Se produce por la persistencia parcial del conducto peritoneo vaginal, ocluido en sus extremos, pero permeable a cualquier altura del cordón espermático. Es lo que vimos en un esquemita antes, ¿no? Persiste una parte del cordón y a veces el paciente, sobre todo aquellos que son muy... se autoexaminan bastante y notan que se les hincha un poquito. Entonces hay que darle tranquilidad y preferible no operarlos. Caso que vaya aumentando quizás de tamaño, se podría hacer la exéresis de esas membranas. Carece de trascendencia y si alcanza volúmenes tales que dañen el pedículo espermático, debe ser extirpado. A diferencia del hidrocele y los quistes de cordón, se logra palpar el testículo. Los quistes de cordón no, o sea, uno toca tranquilamente el testículo
pero toca en la parte más superior una formación quística que no tiene relación con el testículo. Entonces acá tenemos quistes de epidídimo ya. Algunos le llaman espermatoceles, son congénitos. El espermatocele, quistes de repetición en la cabeza del epidídimo de un tubo aberrante de la red de testes. Estos, si es joven, no tiene descendencia o no tiene descendencia, de repente es mayorcito. Ahora ya prefieren casarse más mayorcitos, ya salió la estadística. Las parejas prefieren casarse más de 30 años. Antes se casaban más jóvenes. Entonces, si es un jovencito o no tan jovencito de 30 años y no tiene hijos todavía, preferible no tocarlo, no tache. Hasta que tenga el rato y tenga sus mellizos allá. Si quiere, se los sacamos. No tocarlo. Acá el tratamiento de. Este es un apéndice. Un apéndice del testículo se le cauteriza. Es fácil sacar esos testículos, pero desgraciadamente le estoy haciendo como una vasectomía de ese lado. Acá están los quistes de epidídimo. El varicocele, ya para terminar, estamos en la recta final, como se dice. La recta final. Sí. Es un síndrome caracterizado por la dilatación y elongación de las venas del cordón espermático y clínicamente por la inversión de la corriente sanguínea. Entonces aquí hay que entender, es que lo que les doy es muy compacto, pero hay que entender cada cosita. Inversión. Normalmente la sangre venosa del escroto debe ir hacia arriba o hacia abajo. Tiene que subir, ¿no es cierto?, a la renal en el lado izquierdo. Pero cuando hay inversión, ¿qué quiere decir? Que en lugar de irse a la renal, de la renal me lleva sangre al plexo palpiniforme, a las venas testiculares, y las dilata. Eso quiere decir por la inversión de la corriente sanguínea, ¿ya? Debería ser de la corriente sanguínea venosa. La patología venosa testicular es una de las causas más frecuentes de subfertilidad masculina, por eso es importante. De 10 hombres infértiles, 4 tienen varicocele. La patología venosa testicular es una de las causas más frecuentes. Se presenta en 14% de los hombres sanos. Una incidencia alta, mayor incidencia en hombres infértiles, por supuesto. Se asocia con anomalías de la calidad seminal y de la histología testicular en 20 a 50% de los pacientes. O sea, estos pacientes, nosotros supongamos que llega un paciente a la consulta con varicocele. El motivo de llegar a la consulta con varicocele es por dolor o por deformidad. O sea, él nota que está descolgado, su hemiescroto izquierdo está más descolgado y no le parece bien, ¿no? Porque se toca como un tumor. Y otros es por dolor y también, sobre todo los médicos que se cargan de la fertilidad, nos mandan a los urólogos por problemas de infertilidad. Ellos son los que nos mandan a los enfermos. Entonces se viene ya con su espermatograma en que hay una oligozoteratospermia, o sea, están bajos, son inmóviles, hay pocos, y están mal hechos. Esa es la palabra, esa oligoteratospermia. Es la palabra más larga, creo, del castellano. Oligoastenoteratospermia. Bien, entonces, viene por esos causales, ¿no? La que mejor resultado da, cuando vienen por dolor y varicocele, la cirugía, que es el tratamiento, por decir, terminal de este padecimiento, hay veces falla. Le operas el varicocele y regresa a los 3 meses, me sigue doliendo.
hay veces, ya pues le dan analgésicos más potentes, le dan todo, regresa enseguida. Le empieza a hacer tratamiento de infiltración, de anestésicos, antiinflamatorios, al nervio. Llegas a decorticar el nervio y llega a los tantos meses, me sigue doliendo el testículo. Esas son las orquialgias idiopáticas, que no saben por qué les duele tanto el testículo, pero se asocian inicialmente con varicocele. Y en cambio, los buenos resultados quirúrgicos se dan para problemas de fertilidad. Si tenía, por decir, ¿no?, un número. ¿Cuánto es lo normal de espermatozoides por centímetro cúbico? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos millones o miles? Ya, pongámosles que son 40 millones. Viene un paciente con 10 millones, ese no puede fecundar a nadie, pues. Con 10 millones está frito. Suena bastante 10 millones, pero no puede. Está dentro del rango de infertilidad. A ese lo opero y buenos resultados da. Le hago después de 3, 6 meses y con control. Y lo que estaba en 10 de repente está en 20, 25. En otras palabras, buenos resultados para el tratamiento quirúrgico de varicocele mejor se dan para fertilidad que para dolor. ¿Ya? Se asocia con anomalías de la cavidad seminal y la histología testículo. Ya estamos contra el tiempo. Acá está, miren, la dilatación de las venas del plexo papiliforme. En los clínicos antiguamente le llamaban esto escroto en bolsa de gusanos. O sea, tú veías el escroto y veías como si tuviera una bolsita llena de gusanos. Así le decimos, ¿no? Es lo característico de los clínicos, poner nombres así medio raros. Aquí se ve la bolsa de gusanos, no las venas dilatadas. Ya. Este sí es importante. Miren, ¿por qué el varicocele siempre, o el 90% de los casos, es izquierdo? Por la anatomía. Las venas espermáticas van y desembocan en la renal en ángulo de 90 grados. O sea, aquí se puede dar el flujo inverso. Ya me entienden qué es el flujo inverso. ¿Ya? Pero en el lado derecho no hay ese fenómeno. ¿Por qué? Porque la espermática entra en 45 grados a la cava y no hay ese efecto gravedad. O sea, el varicocele se ha creado cuando el hombre adoptó la posición erecta. Nosotros probablemente hace millones, no sé cuántos millones serán, hemos caminado como el chimpancé, pero hubo un proceso en que empezó a recolectar frutas. Es una historia bien bonita, ¿no? A recolectar frutas, a caminar, a migrar de un sitio a otro, a caminar, y ahí es donde se ha producido la alteración. A través de los miles de millones de años, la naturaleza ha tratado de subsanar esto y ha creado valvas a nivel de las venas espermáticas principales, pero los que tienen varicocele tienen congénitamente valvas insuficientes, o sea que no ordeñan hacia arriba y hacen de que se presente el flujo inverso. ¿Ya? Entonces por eso es importante 10%, la vena espermática va a la vena renal derecha. La vena renal derecha es muy cortita, o sea, por eso esta rama dijo que me voy a meter allá, mejor me meto nomás por acá. ¿Ya? O sea, solo el 10% puede tener la espermática que desemboca en la renal derecha. Nosotros cuando vemos que hay varicocele en el lado derecho, estamos obligados a descartar que no hay un tumor retroperitoneal. Tenemos que hacerle un TAC o tenemos que hacerle
una ecografía para ver que el retroperitoneo no me esté comprimiendo la espermática. ¿Ya? Eso hay que tener presente. ¿Ya? Bien, acá está varicocele, varicocele más bonito. Clasificaciones, hay un montón de clasificaciones que no son importantes, ¿no? Aquí vamos a dar una. En el subclínico no se ve ni se palpa detectable por ecodoppler, aquellos que se hacen chequeos generales, ¿no? Grado 1 si se palpa en Valsalva con bipedestación, o sea, se le hace pujar y cuando está parado, y ahí lo logramos palpar, que se hinchan las venas. Y grado 2 se palpa en bipedestación, o sea, paradito ya lo ves, dilatado y lo palpas. O sea, no es necesario que puje, es el grado 1. Y grado 3 es el que se ve y se palpa hasta echado, el decúbito dorsal. O sea, es el grado más avanzado. Acá hay otros tipos de grados de varicocele que son importantes. El cuadro clínico puede haber dolor, puede haber inflamación de las venas, del plexo papiliforme, hay infertilidad o subfertilidad. Clasificación: primario, idiopático, secundario, tumor renal, adenopatía sobre las venas espermáticas, traumatismo pelviano, tumores de la pelvis y retroperitoneo. Diagnóstico: examen clínico en ambiente cálido, hay que hacerlo en ambiente cálido, con el paciente en posición de pie y acostado, con maniobras de Valsalva. Realizar, no es válido un solo esperma. Generalmente cuando llegan estos pacientes, que son jovencitos, que llegan con la mamá incluso, que son sobreprotegidos ya con la mamá, que estudia medicina, dice. ¿En qué ciclo estás? El décimo no, el tercero será. Llegan estos jovencitos y ellos preocupados porque saben, leen, ya han leído cosas en internet, son un estudio muy... Llegan y preocupados por el tema y nos dicen: doctor, iré a tener hijitos. Le hacemos un espermatograma. En el espermatograma puede salir alguna alteración de las que ya hemos descrito, un problema de motilidad, número o en formación de espermatozoides, pero uno no es válido. A esto hay que ir. Yo le tengo que repetir para tener un diagnóstico bien encajado al mes o a los 2 meses. 2 espermatozoides con un intervalo de 1 mes me dan diagnóstico. O sea, no porque de repente me sale un poco alterado el primero y ya quiero operarlo, ¿no? Hay que tener tranquilidad. Acá se ve el Doppler es el examen ad hoc para hacer diagnóstico. Ven el plexo papiliforme, le hacen maniobra de Valsalva y determinado milímetro de grosor da diagnóstico de varicocele. Eso ya nos lo da el radiólogo. Tratamiento: los síntomas iniciales y leves se da el tratamiento médico con analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos o vasculares, los mismos que se usan para las varices. En cuadros sintomáticos severos, o si hay deseo de procrear, la conducta a seguir es la corrección quirúrgica de varicocele. Las técnicas quirúrgicas son de abordaje retroperitoneal, que es la que me gusta hacer, una incisión alta a nivel de la espina ilíaca anterior superior, se va al retroperitoneo y se liga en bloque. ¿Se acuerdan que les dije que no hay problema si ligo esa arteria que viene de la aorta? No hay problema. Sacas el paquete, papi, en 15 minutos se opera. Hay técnicas quirúrgicas vía inguinal, la técnica laparoscópica. Se está usando aplicación de sustancias esclerosantes previa fluorografía. Este es lo último. O sea, pero todavía no hay evidencia, ¿no? Son estudios que se hacen, no hay comparación. Ahí está la ligadura de fusión de la vena espermática dilatada vía laparoscópica. Bien, entonces eso es lo que teníamos que decirles hoy día. ¿Alguna pregunta? Si hay pregunta, díganme. Cuando mencionaba el hidrocele, decía que se colecciona líquido
túnica vaginal. ¿La túnica vaginal es la que produce ese líquido o...? No. Sí, normalmente, como a eso no les dije, creo. Normalmente la cantidad de líquido que hay en esa cavidad virtual que les dije de la vaginal es 0,5 centímetros cúbicos. Pero para que me haya esa constante, tiene que haber una correspondencia adecuada entre la producción del líquido y la absorción del mismo. Si por alguna circunstancia se altera por procesos inflamatorios, entonces de repente yo supongo que lo que más va a suceder es de que no hay una buena reabsorción y se sigue produciendo. O sea, ese desbalance hace que se forme el hidrocelio.